A Dios. Si trajo su Biblia, acompáñeme a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Al Evangelio de Lucas. Recuerde que este mes estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Hoy estamos al capítulo 16. Y meditando un poco en esta palabra, encontré justo en este día, amados, por la fecha, quise compartir un poco sobre la importancia de cómo ser un verdadero, más bien de cómo ser un buen padre según la Biblia. Entonces, Lucas capítulo 11, amados, capítulo 11, el verso 10 en adelante. Si lo tiene, me dice un buen amén. Gloria a Dios. Lucas 11, verso 10 en adelante. Dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Esto es palabra del Señor. Puede ocupar su lugar esta noche, amados. Saluda a su hermano que tiene a la par. Dígale: qué bien te ves. Dígale: qué gusto me da verte. Dígale, amados. Amén. Gloria a Dios, amados. Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre ha sido su misericordia, amados. Amén. ¿Cómo debe de ser un padre según la Biblia? Entonces, amados, cada uno de nosotros, amados, creo que todos los que son papás, amados, nadie nos enseñó, amados. Yo tengo muy pocos recuerdos de mi papá. Uno de los recuerdos que tengo de mi papá es que mi papá nunca fue a la escuela. Mi papá no sabe leer ni escribir. Mi papá en su momento, en aquellos tiempos, trabajaba, es un hombre de campo, trabaja, cultiva la tierra, y con lo que él sabe hacer, con lo poco que sabe hacer, trabajar la tierra, nos enseñó. Mi papá me dio esta enseñanza, a pesar de que mi papá no conocíamos del Señor en ese entonces. Mi papá me dio una instrucción muy interesante que hasta la fecha me ha ayudado y me ha funcionado muy bien. Y me dice: hijo, el hombre tiene que aprender a trabajar. Tiene que aprender a trabajar y la mujer te va a ayudar, me dijo. Entonces, a mí me enseñaron que el hombre tiene que aprender a trabajar, que hubo muchas cosas que mi papá no pudo suplirme, no pudo darme, no porque no quería, sino simple y sencillamente porque no sabía. Entonces, yo tengo recuerdos de mi papá como un hombre que, a pesar de que nunca fue a la escuela, él me impulsó a estudiar. En un momento, una de las cosas que decía mi papá es que si tú no vas a estudiar, ponte a trabajar. Porque tenía una frase, mi papá decía esto: yo no mantengo vagos, decía mi papá. Entonces, y a causa de eso, mi papá me enseñó a trabajar y también nos impulsó a estudiar. Entonces, amados, y cuando nosotros no queríamos estudiar, mi papá nos llevaba a trabajar, a cargar leña, a limpiar la tierra. Y como de niño no nos gustaba cargar leña y trabajar la tierra, preferíamos ir a la escuela. Y gloria a Dios, a mí siempre me gustó la escuela. Entonces, y fueron pocos, amados, los tiempos que conviví con mi papá. Y tengo pocos recuerdos buenos de él. La mayoría de los recuerdos que tengo de él fue que mi papá, a pesar de que nunca tuvo mucho dinero, no es de mucho conocimiento, fue alcohólico. ¿Por qué? Porque una de las cosas que él vivió en su familia, él nos platicaba que su papá y su mamá eran alcohólicos. Y que de niño mi papá, cada mes que su mamá, mi abuela, salían a visitar a algunas familias, se ponía buena la fiesta y ahí tomaban. Y mi papá, siendo niño, siempre le gustaba acompañar a mi abuela, a su mamá.
Y muchas ocasiones mi papá me enseñó esto. Me acuerdo cada vez que nos sentábamos a platicar o nos ponía a contar, o más bien le preguntábamos cómo era mi abuela, porque nunca lo conocí. Entonces decía, tu abuela tomaba mucho. Y cada vez que iba a la visita, yo iba con él, y muchas veces se quedaba tirado allá en el camino donde le vencía el alcohol, y ahí se quedaba tirado, y ahí me quedaba yo sentado ahí. Yo así crecí, dijo, y a causa de eso repitió la historia mi papá. Mi papá repitió la historia de sus papás, que era alcohólico. Entonces, y mi papá no fue un niño que sus papás lo hayan apoyado, lo hayan impulsado. A lo que nos cuenta él, nunca fueron apoyados. Entonces, ¿qué pasa, amados? ¿Y a qué voy con esto, amados? Hoy el mundo, esta fecha, justamente estas fechas, está celebrando el Día del Padre. Yo creo que por eso mucha gente no vino. Entonces, amado, está celebrando que hoy es el Día del Padre. Y qué bueno, celebre el Padre, celébrelo. Pero, ¿por qué? Porque quiero enseñar un poco sobre la importancia de tener un buen padre. Porque hace poco, estudiando un poco, vi una noticia que transmitieron aquí en México, que el Día del Padre lo van a borrar del calendario, ya no lo van a celebrar. Ayer en Iztapalapa hubo una manifestación de los homosexuales y de los gays. Entonces, quieren quitar el Día del Padre, pero impulsar otras ideas. ¿Por qué? Porque quieren destruir la familia. Entonces, ¿cuál es la obra del enemigo? Él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces nos damos cuenta que hoy en día necesitamos hombres, ejemplos en todo el tiempo, amados. Entonces, para eso, amados, cualquier hombre puede ser padre, pero no cualquier padre puede ser un buen padre, amados. ¿Cómo así? No porque tenga un buen teclado quiere decir que soy buen músico. Entonces, amados, ¿qué necesito para ser un buen padre? Ser enseñado. ¿Qué necesito para ser un buen ministro, un buen músico? Ser enseñado, practicar, enseñar, estudiar para mejorar. ¿Qué necesito para ser un buen padre? Ser instruido por la palabra del Señor. Entonces, amados, me acuerdo, amados, muy poco, con mi papá no tengo recuerdos, no lo sé, a la fecha no tengo recuerdos. Nunca tuve recuerdos de él que haya jugado conmigo, nunca. No lo tengo. Por eso de repente, amados, me gusta jugar con los niños. Y ven que el pastor ahí está jugando, no es pecado jugar. Entonces, amados, ¿por qué? Porque nunca tengo recuerdo, amados. No sé si mi papá lo hizo, pero no tengo recuerdos que haya jugado conmigo, que me haya comprado juguetes. No, éramos bastantes pobres, amados, demasiados pobres. Entonces, por eso yo valoro mucho al Señor como mi Padre, amados. Entonces, amados, el mejor ejemplo que tenemos para ser un buen padre es Dios. Tenemos un buen ejemplo, amados, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, amados. Entonces, ¿cómo debe de ser un padre? La Biblia dice, en Salmo 127, verso 3, dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, amados. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Creo que la versión así lo tiene. Y cosa de gran estima el fruto del vientre, dice la palabra. Entonces, amados, cuando nosotros, amados, somos padres, amados, todos los que han experimentado a tener un hijo, un padre, y los que todavía no hemos experimentado eso, para allá vamos. Porque creemos que un día, amados, nos vamos a casar. ¿Por qué enseño esto? Porque hace poco también me di cuenta, amados, hace poco publicaron una noticia, se volvió viral, empezaron a publicar en todas las áreas. Un maestro de albañil, bendigo mucho los albañiles, se casó con su chalán, dígame, imagínense. Aguas ahí con los que trabajan albañiles. Porque dice que como pasaban más tiempo juntos con él, que se enamoraron. Un bigotón de 49 años se casó con su chalán de 27 años. Ese es el final
de nuestros hijos cuando no hay padres ejemplo en la casa. Porque el diablo, que el Señor reprenda, está con todo en estos días, amados. Y es por eso que necesitamos, amados, aprender a ser y buenos hijos de Dios para que nosotros podamos ser buenos padres delante de nuestros hijos, amados. Ante Dios, amados, somos responsables, amados, por lo que tenemos. Somos responsables de la familia que tenemos. Usted es responsable de su casa, de la esposa que usted eligió, que Dios le haya dado. Usted y yo somos responsables de la esposa que tenemos. Pensé que iban a decir amén los hombres. Entonces, amados, la Biblia enseña que usted y yo somos la cabeza del hogar. Amén. Somos los que mandamos, en pocas palabras. Pero no solo se trata de mandar por mandar. Mandar es fácil. Ser ejemplo es otra cosa. Entonces Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, si Jesús aquí en la tierra pudo, entonces Jesús dijo esto: las obras que yo he hecho, ustedes también lo van a hacer y la van a hacer mejores, dijo. Entonces, si miramos a Jesús como nuestro Padre, aprenderemos a ser buenos hijos. Si aprendo a ser buen hijo, aprendo a ser buen padre. Si no aprendo a ser buen hijo de Dios, jamás aprenderé a ser buen padre, aunque se esfuerce. ¿Por qué le digo eso? Ayer fuimos a predicar hasta allá por Naucalpan y ahí estábamos predicando. Y de regreso ya llegamos como a las 10. Pero después de eso, un hermano de aquí, vamos a comer ahí afuera, me dijo, y nos fuimos ahí donde estaba trabajando. Y cuando pasamos, me dio tanta tristeza porque pasamos en una avenida y no sé, había un portón negro ahí, no tenía letrero. Pero a los ambos lados había una fila de jóvenes y señoritas. Una colonona que había de este lado y de ambos lados. Una fila bien larga de puros jóvenes, aproximadamente entre 14 a 18 años. Y Dios empezó a hablarme, ¿y qué será esto? Y cuando me di cuenta, era un bar antro. Los jóvenes estaban formados de verdad impresionante. Y ya tenía rato que no había visto algo así. Entonces eso a mí me marcó, me llamó la atención y a la vez me dolió. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué los jóvenes están así formaditos? Porque no tienen un padre ejemplo en casa que siga al Cristo. Entonces, amados, y el Señor habló a mi corazón. Entonces, le voy a regalar por lo menos 5 principios, 6 principios de cómo ser un buen padre según la Biblia. Número 1, tiene que ser un modelo de vida espiritual. ¿Cómo así? ¿Cuántos hemos caminado a las calles y hemos visto ropas colgadas con maniquís? ¿Cuántos la han visto? Cuando usted va a comprar ropa, y esto lo he visto con mi esposa, le digo, mira, esta ropa está bien bonita, me lo regalaron. Dije, sí, se ve bonita, le digo, pero ponte, lo quiero ver cómo se ve. Y ahí está mi esposa cambiándose, ay, sí, está bien bonita. Está bien bonito. ¿Por qué? Porque el hombre es más visible, no es más audible. El hombre es más de vista, la mujer es más de oídos. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando tú ves ese maniquí, cuando tú quieres comprar una ropa, lo ves que lo tienen ahí colgado y puesto, sí, así se me va a quedar todo marcado aquí, amados, pero aquí está todo juntado aquí atrás. Cuando tú te lo pones, queda así. Entonces nos damos cuenta, amados, que un modelo, el papá o la mamá, amados, un padre o una madre tiene que ser un modelo de vida espiritual. Mire qué dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Tiene que ser un ejemplo, en pocas palabras, de lo que está creyendo, de su vida en Cristo. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 al 7. Si lo tiene, me dice un buen amén. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 y verso al 7, perdón. Dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y repetirás a quienes, a tus hijos, y hablarás de ellos estando, ¿dónde? En tu casa
y andando por dónde, en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Mira, amados, Dios le dio una orden al pueblo. Tú tienes que aprender que la palabra del Señor es lo que te va a ayudar a ser un buen cristiano o a ser un buen padre, amados. Eso es lo que te va a ayudar. Entonces nos damos cuenta que el Señor le dice al pueblo, amados, estas palabras. ¿Cuáles son las palabras que amaríamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? En pocas palabras, tenemos que amar a Dios en todo, amados. No solo a mitades. Y segunda instrucción, Dios le dice al pueblo, y esto les vas a repetir a tus hijos, estando tú en tu casa. Repita conmigo, en mi casa. Papás, ¿cuántos papás hay aquí? Hay que orar con los hijos. Por eso tenemos un buen padre, es un modelo de vida espiritual. ¿Cómo? El papá, en este caso, si hay papá en la familia, es el primero que toma la iniciativa para llamar a los hijos a orar. Según la Biblia. Eso es un buen padre según la Biblia, amados. Entonces dice, estando tú en tu casa, dice, cuando vayas en el camino, dice la Biblia, amados, donde quiera que vayan con tus hijos, con tu familia, usted y yo como hombres de familia, como hombres de casa, amados, somos los primeros que tenemos que abrir el camino para que la presencia de Dios entre en nuestra familia. Cuando hay un hombre de rodillas, hay una familia firme en las cosas de Dios. Cuando el hombre no ora, distorsiona constantemente y hay conflictos constantes en el hogar. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos dejó un mandamiento, que teníamos que ser un modelo en nuestra vida espiritual. Y aún la Biblia dice, aún cuando te acuestes, dice, al acostarte también tienes que enseñarle. Y cuando te levantes, al momento de acostarte, esto me da a entender a mí que antes de dormir hay que orar. Y tienes que enseñarle a tu hijo o a tu hija. Y cuando te levantes, dice, bueno, antes de comenzar nuestra labor, tenemos que enseñar a nuestros hijos a orar. Pastor, yo todavía no tengo hijos. Bueno, practica esto para que tú puedas enseñarle a tus hijos. Para que tú puedas ser un modelo. Entonces, un buen padre sabe, ojo aquí, que su primer trabajo o su primer ministerio, la palabra ministerio significa trabajo, su primer ministerio es su familia. No su compadre, como este albañil que se casó con su chalán, que pasaba más tiempo con él. Si tú estás enfocado en todo, menos en tu familia, no vas por el camino para ser un buen padre o una buena madre. Puedes estar enfocado en todo, pero según la Biblia, primero es lo primero. Hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Levante su mano. Repita conmigo, lo primero es Dios. Sin miedo, hombres, que se escuche, que sea hombre. Es Dios. Y segundo, mi familia. Tienes que luchar por tu familia. Tienes que aprender a guiar a tu familia en la oración. Un buen padre sabe que su primer trabajo son su familia. Por eso se acerca a Dios. Por eso es que, papás, y ustedes no me van a dejar mentir, ser cabeza de hogar, ser padre, ¿es fácil o es difícil? Sin miedo. Es difícil. Gracias, hermana, porque no hay papás aquí. Entonces, amados, si nos damos cuenta, ser un padre, un modelo, un ejemplo de fe, de vida espiritual en nuestro hogar es difícil. ¿Sabe por qué es difícil, amados? Porque en su casa lo conocen. Aquí podemos alabar al Señor, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno, gloria, no lo deje de hacer. Pero también en tu casa adoras al Señor. Y dentro de tu hogar con tus hijos adoras al Señor. Entonces tenemos que practicar esto según el mandamiento del Señor. Por eso Dios, ¿qué tenemos que hacer para ser buenos padres? Acércate a Dios. Porque Él es el ejemplo, el que te va a enseñar a cómo amar a tu familia es Dios. Yo crecí, amados, con papá, pero es como si no hubiera tenido. Y no culpo a mi papá. Mi papá tampoco sabía. Nunca le enseñaron. Tuvo una vida difícil y quiso repetir la historia.
Y yo casi crecí solo. Es más, yo me amargué, amados, porque cuando falleció mi mamá, yo le eché la culpa a mi papá. Y yo le dije, amados, le dije a mi papá en muchas ocasiones, te hubieras muerto tú y no mi mamá. Porque mi mamá me cuidaba, me protegía, me regañaba, pero siempre estaba al tanto de nosotros. Mi papá no. Los recuerdos que tengo de cada vez que comíamos, nosotros éramos 8 hijos. Entonces más bien, estaba mi mamá, aquí había una mesita circular y ahí estábamos amontonaditos, como todas las gallinitas. Con una gallina con sus pollitos. Y mi papá estaba sentado allá solito. Ahí solito comía, así crecimos. Nunca entendí por qué. No sé si así era la costumbre, no lo entendí porque era bien niño, amados. Entonces, ese es uno de los recuerdos. Y cuando mamá ya no estaba, ¿quién nos juntaba? Nadie. Entonces, eso marcó mucho mi corazón, amados. Y cuando llegué al Señor, me costó restaurarme. Me costó, amados, no le voy a mentir, me costó perdonar a mi papá. Pero ¿sabe cómo hice? ¿Qué hice para lograr perdonarlo de corazón? Me metí con Dios, me arrodillé con el Señor y le rogué al Señor que me ayudara. Papás, ¿sabe cómo vas a estabilizar tu hogar? Ruégale al Señor, ven a la presencia de Dios, ruégale al Señor, ¿cómo voy a guiar a mi familia? Cuando no hay eso, siempre va a haber conflictos en tu hogar, constantemente. La falta de oración, ¿qué resultado trae la falta de oración de los hombres en nuestra casa? Pleitos, hasta separaciones hay. ¿Por qué hay falta de oración? Entonces, porque no hay un papá que sea un modelo a seguir. Recuerda que los hijos, amados, repiten lo que nosotros hacemos. Repiten todo eso, amados. Por eso hay que tener mucho cuidado, amados. Número 2, un buen padre de hogar provee educación en el presente con sus hijos y constantemente educa a sus hijos. Provee educación constante hacia sus hijos. Proverbios capítulo 22, verso 6. Proverbios 22, verso 6. La Biblia dice, amados, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. En esta versión dice, educa a tu hijo desde niño y cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Papás, si no hay educación en tu casa, si no educas a tus hijos, no llores porque tus hijos son rebeldes. Ese es el resultado de nuestro hogar. Es el resultado de nosotros, amados. Es como cuando hay un matrimonio, amados, lleno de conflictos y no salen adelante. Es que ese es el resultado de nosotros, tanto como el hombre y la mujer. Ni uno ni otra le echa ganas. Pero cuando hay uno que se afirma al Señor, se postra a buscar al Señor, el Señor tiene misericordia y cambia el hogar, amados. Porque donde Dios entra, todo es transformado, amados. Por eso es importante esto. Entonces, aprenda a educar a su hijo según la palabra. Pastor, es que yo no sé educar a mi hijo. Mi papá me educó como él lo educaron. Levántate, a las 3 de la mañana nos levantaba. Come, vamos a ir a trabajar, a cargar leña, a limpiar el terreno para la futura siembra. Y así lo criaron él. Y así también nos repitió a nosotros. Y cuando él se enojaba, agarraba un lazo, amados. Y con ese lazo nos daba, pero con todo, amados. Hasta uno pujaba cuando uno llegaba a su espalda. Así nos educaron nosotros. Y gracias a eso, amados, en su momento yo me enojaba, no entendía. Pero cuando uno se vuelve padre, entiende las cosas. Que los papás, amados, siempre educan a la manera que ellos saben. Mi papá me educó a la manera que él sabe. Nunca me educó mi papá de acuerdo a la palabra, porque ni palabra sabía mi papá. Pero nos damos cuenta, amados, que cuando nosotros no sabemos educar al hijo, hoy en día los tiempos son difíciles. Hasta incluso si un papá o una mamá le golpea al hijo, si el hijo se va a protección civil, se va al DIF, se va a acusar, ese papá o la mamá se va a la cárcel. Hoy en día los niños son bien protegidos. Aguas si maltratas a un niño o a una niña. Porque hoy en día, amados, está bien protegido en nuestros niños, amados. Entonces ya nos damos cuenta, amados, que hoy en día, ¿qué tengo que hacer entonces para que mi hijo, mi hija camine bien?
Provéele educación, edúcalo de acuerdo a la palabra. Pastor, ¿cómo? Ve a la presencia. ¿Sabe dónde vas a encontrar respuesta? En tu oración con Dios. Siempre vas a encontrar respuesta en la oración con el Señor, amados. Por eso, amados, tenemos que aprender que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, amados, desarrolla, amados, el niño o la niña crece completo, crece. Hay niños, amados, que crecen, que se sienten solos. Necesito un abrazo. Yo de verdad, amado, yo soy pastor y tengo esposa y próximamente voy a ser papá, gloria a Dios. Pero de repente yo necesito un abrazo, amados. Y cuando necesito un abrazo, y cuando estoy lejos de mi papá, oro al Señor. Y cuando tengo la oportunidad, lo primero que hago es ir y abrazo a mi papá. Gloria a Dios, mi papá ya se presta para abrazarse. En aquel entonces, no. El abrazo era un pecado mortal en ese entonces, amados. Entre hombres no se podían abrazar, así era la costumbre donde yo crecí. Pero conociendo la palabra del Señor, entonces yo le enseñé a mi papá como hijo, cómo debe ser un buen hijo. Y le empecé a abrazar. Al instante mi papá no se dejaba, se empujaba, me quedaban viendo bien feo, rojo se ponía, negro se ponía mi papá del coraje. No sé qué sentía mi papá cada vez que lo abrazaba, pero poco a poco lo fui abrazando. Hoy en día él es el que toma la iniciativa para abrazarme. Entonces, amados, eso se practica. Si quieres ver resultados en nuestros hijos, tenemos que enseñarles la forma correcta. ¿Y cómo voy a saber la forma correcta, pastor? Vea la presencia de Dios. Él es nuestro modelo a seguir. Si Él es un buen padre, por eso la Biblia dice, ¿qué padre que si le pide un pedazo de pan a su hijo, le va a dar un pedazo de piedra? No creo. Nosotros, la Biblia dice, ustedes que son personas con errores, llenos de defectos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial les va a dar por medio de su Espíritu Santo todo lo que le pidan. Entonces, amados, el mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo, amados. Número 3, ¿cómo ser buen padre según la Biblia? Hay que ser ejemplo. Eso es lo mortal, amados. El gritar, pasar gasto a lo mejor es fácil. Pegarle al hijo a lo mejor es fácil. Pero ser ejemplo, amados, ese es lo difícil. Por eso necesitamos a Dios, papás. Porque ser ejemplo no es fácil. Efesios capítulo 6, verso 1. Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Si lo tiene, me dice un amén. Efesios capítulo 6, verso 1. Verso 1 al 3, amén. Dice, hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Gloria a Dios, dice, obedecer, dice, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué hay que hacerlo? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La Biblia dice, honra a tu padre, pastor. Es que yo sé que hay muchos, conozco muchos, pastor, mi papá fue bien malo conmigo y la verdad de honrarlo no. La palabra honra significa respeto, respétalo. Por lo menos hizo el favor de traerte al mundo. Solo te fabricó, ahí te dejó, te abandonó, pero bueno, gracias que hizo el favor todavía de fabricarte. ¿Y cuál es mi trabajo, Señor? Bendícelo, no sé cómo está, si es tu caso, donde quiera que se encuentre, bendícelo, Señor. Ayúdame a no ser lo mismo. Una de las cosas que he estado orando mucho, Señor, lo que yo no tuve con mi papá, no lo quiero practicar con mi hijo. Ayúdame, Señor. Lo que no pude tener con mi papá, yo no lo quiero practicar con mis hijos. En lo que oro constantemente con el Señor sobre eso. ¿Por qué? Porque a veces es una maldición que tú arrastras. Entonces nos damos cuenta, dice la Biblia, que tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres. Aunque no diga amén. Porque es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Por qué muchos les va mal? Porque no saben respetar a los papás. No saben respetar a su superior, a su líder, a su autoridad.
Entonces es lo que representa un papá. Pero pastor, no lo conocí. Bueno, tienes a tu mamá, respétala. Respétala. Entonces por eso es importante esta parte, amados. Ojo, amados, un buen padre, amados, no es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? O un padre perfecto que levante su mano. Yo soy perfecto, pastor, con mis hijos. Que me diga amén. Un buen padre no es perfecto. Pero ¿sabe qué hace un buen padre? Pero sí da el ejemplo. No es perfecto, pero se esfuerza para dar el ejemplo. Entonces, no soy perfecto. Y a veces hay padres o hay mamás que se escudan. Como no soy perfecto, soy humano, tengo errores, pero no lo estás practicando. Está bien que no seamos perfectos, pero practícalo pues. Porque el practicar te va a ayudar a mejorar, amados. Entonces nos damos cuenta, amados, que un padre o un buen padre no es perfecto, pero sí da el ejemplo, amados. ¿Cómo es un padre según la Biblia? Que es un ejemplo. Tenemos que ser ejemplos en nuestro hogar, papás. Los hijos, los niños que están creciendo, amados, un día pueda ser el futuro pastor, si así lo desea su hijo. Puede ser un futuro doctor, un futuro maestro, un futuro político, pero bien instruido en la palabra del Señor. O a lo mejor un futuro presidente de México, amados, no lo sabe. Imagínese si siendo papá, este burro, ¿qué vas a saber ser pastor? Imagínese si tú mismo como papá o como mamá no lo crees, ¿cómo va a creer a tu pobre hijo que todo se lo cree él? Por eso, papás, cuidemos nuestras palabras. Edúcalo. Eso es tu trabajo. Educa a tus hijos. Educa de acuerdo a como Dios te haya enseñado. No vayas a educar como te enseñaron. Es que mi papá me enseñó, me colgaba aquí en el poste de mi casa. Ahí también voy a colgar a mi hijo. No, hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces, amados, hay cosas que hoy en día sí procede, un buen embarazo, la Biblia dice lo autoriza. Si el hijo no, dice la Biblia que la vara es para la espalda del necio, dice la Biblia. Entonces la vara es corrección, amados. Pero ojo, papás, si tú como hijo de Dios eres rebelde con Dios, cuidado, porque tú estás sembrando eso en tus hijos, amados. Y cuando sean grandes, te puede suceder lo que le pasó al padre Elí. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran grandes su pecado delante del Señor porque no conocían a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Elí fue un buen ministro, fue un buen servidor, fue un buen pastor, un buen sacerdote, pero no fue un buen padre. Le faltó ser ejemplo en su casa. Hay que ser ejemplo, iglesia. Y eso es uno de los trabajos que cuesta, amados. Por eso, si quieres tener buenos hijos que caminen bien, que crezcan bien, da tú el ejemplo como papá o como mamá. Tenemos que dar el ejemplo, amados. Cuando haya un peligro, cuando haya un proceso, cuando haya una situación difícil, lo primero que tienes que enseñarle a tu hijo es ir a la presencia del Señor. No sabemos qué hacer, pero oremos. Qué bonito se ve, amados. Qué bonito se ve cuando el papá está postrado orando. De ahí le sigue la esposa. Y de ahí le sigue los 15 hijitos. Ahí formaditos, amados. Imagínense qué bonito se ve una familia postrado, orando al Señor, pidiendo por una necesidad que tiene, amados. Pero qué horrible se ve, amados, cuando en lugar de estar postrados, ahí están peleando. Los niños encerrados en el cuarto, metidos abajo de la cama para que no se espante por los gritos del papá o de la mamá, o peor del caso, se quiere ir de la casa los hijos. Que claro, los hijos un día se va a ir de casa, pero huir es que se va porque es rebelde. Hay que meditar mucho lo que decimos, amados. Porque el hijo, tarde o temprano, tu hijo o tu hija se va de la casa, pero que se vaya bien. Por lo menos come carne, toma coca cuando se case. No que ahí solo vas a tomar el líquido de tu coraje, de la bilis que te reventó de tanto coraje que haces. Por eso hay que entender esta parte. El ser ejemplo cuesta, ser padre cuesta. Porque no somos perfectos, pero sí nos esforzamos. Sí nos esforzamos en el nombre del Señor. Entonces, por eso esta parte, amados, 4. Un buen padre sabe tratar bien a sus hijos.
sabe tratar bien a sus hijos. Efesios capítulo 6, ahí donde estamos, el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta versión dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Pensé que iban a decir un buen amén los papás. Con la forma en que los trata. ¿Cómo puedo hacer enojar a mi hijo? En la forma como los tratas. ¿Cómo tratas a tus hijos? Un buen padre, según la Biblia, sabe tratar bien a sus hijos. Pastor, es que no es mi hijo, es de otro cabezón. Bueno, ya te lo agarraste, pues, ¿qué lo vas a desechar? No, si tomaste la decisión de casarte con una mujer que en su vida pasada tuvo errores como cualquiera de nosotros a lo mejor, y lo agarraste con 3, 4 hijos, así como lo agarraste la mujer con tus 2 manos y tus 2 piernas, así también agarraste a tus hijos y les vas a proveer educación, les vas a proveer una vida de fe, les vas a proveer ser ejemplo. No son mis hijos carnales de mi sangre, pero a veces, amados, son más obedientes que los hijos de uno mismo, amados. Mi papá se volvió a casar cuando falleció mi mamá y tengo 2 hermanos más. Es más, con la señora, con la esposa de mi papá con la que se casó, venía con una niña recién nacida. Tenía meses. Hoy en día la niña ya está grande. Y no lo excluimos. No lo excluimos. Cada vez que nos comemos, nos juntamos a la mesa, juntos. Y eso de la palabra medio hermano, ese no sé de dónde salió. No lo he investigado. Pero no es mitad tu hermano. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo corre la misma sangre. Así de fácil. Porque imagínense que de aquí para abajo corre la sangre de tu mamá, pero de aquí para arriba el sangre del hombre. No. Todo el cuerpo corre la misma sangre. Entonces, amados, son mis hermanos. Siempre he dicho, son mis hermanos. Y tuve en su momento, amados, tuvimos mucha burla sobre esto. En el pueblo, dicen por ahí que pueblo chico, infierno grande, ya había bastantes críticas sobre esto. Entonces, y llegaban tantas burlas hacia nosotros, amados, porque crecimos juntos, los queremos, amados, y nos queremos como hermanos. Pero me sorprendió y me impactó una ocasión que estábamos comiendo y que estábamos en la mesa con toda la familia de mi papá, de alguna otra manera, con su esposa, con sus otros hijos que tuvo ahí, con él. Ahí estábamos sentados comiendo todos como una familia. Y estaban felices los niños. Al final, uno de mis hermanos me dice, vengan más seguido, dijo. ¿Por qué? Dijo, es que ustedes son diferentes. ¿Cómo así? Dijo. Los demás hermanos, los tíos no son así. Nos rechazan porque como no somos parte, pues, de tu familia literal, como nosotros tenemos otra mamá, entonces nos excluyen. Eso me empezó a hablar el Señor, me empezó a pegar mucho el Señor. Usted y yo somos hermanos en Cristo. Tenemos un mismo papá que se llama Jesucristo. ¿Todos nos caemos bien? A lo mejor no. ¿Nos malmiramos? A lo mejor sí. Pero somos hermanos. Dígale a su hermano que tiene a la par ahí, eres mi hermano, dígale. Somos nuestros hermanos. Entonces, amados, nos damos cuenta, amados, que somos hermanos juntos en Cristo. Entonces, un buen padre sabe tratar bien a sus hijos, porque Dios, Jesús mismo, ¿cuándo te ha rechazado Jesús? ¿Cuándo te ha menospreciado Jesús? No. ¿Cuándo te ha dicho, tú no, salte de aquí, solo estos? No. Entonces, por eso nuestro ejemplo es Jesús. Jesús nos ama a todos por igual. Por eso nuestro mejor Padre se llama Jesucristo, amados. Ese es el mejor Padre que tenemos. Y tenemos que aprender de Él. Hay mucho que aprender de nuestro Cristo. Por eso un hombre que tiene a Dios en su corazón es una nueva criatura. Cuando hay un hombre, una mujer que tiene a Cristo en su corazón, totalmente esa persona es nueva. A lo mejor en la vida
viviste situaciones y te volviste a casar y tienes hijos ahí con la esposa que tienes. A lo mejor trajo hijos, pero cuando veniste a Cristo todo el pasado borró, es borrón y cuenta nueva. Ahora construyamos una familia. La familia se construye. La familia no se hereda. Lo que se hereda es el mal humor, el mal carácter, el enojo, el orgullo. Ese sí se hereda, amados. Pero una buena familia estable en Cristo se construye y se construye a través de dos personas, papá y mamá. Pastor, ¿y si yo estoy sola? Bueno, está Dios y tú, así de fácil. Entonces por eso tenemos que tomar a Dios como nuestro mejor padre, amados. Y Él nos enseña a ser mejores padres día con día, amados. Por eso, siguiente, amados. Un buen padre sabe disciplinar a sus hijos. ¿Qué es disciplina? Educarlos. Comúnmente se escucha estos días, amados, como castigo. En nuestros días. Si tu hijo es bien berrinchudo o berrinchuda, si no le dices nada cuando sea grande, te va a terminar mandando. ¿Por qué, pastor? Porque si no educas a tus hijos, te va a mandar a ti y así te va a traer el hijo. Me da tristeza una ocasión una mamá llorando, pastor, ore por mi hijo porque es bien rebelde, no obedece, ya me pegó. Ayer justamente estaba yo meditando esta palabra. Ayer en donde nos fuimos a cenar, ayer mismo había un señor ahí, llegó un señor donde estábamos. Y ahí estaba el señor sentadito y llegó. Y en lo que estábamos nosotros cenando ahí estaba sentado. Al final tardamos ahí. Al final ese señor se acercó conmigo y dice, joven, me dijo, porque vio que tenía mi celular. ¿Le puedo pedir un favor? Dígame, dijo. No me dio mucha confianza. Pero dice, es que estoy esperando a mi hijo. Dice, llevaba 1 hora ahí el papá esperando. ¿Y dónde está su hijo? Le digo, dice que está en una fiesta y que va a pasar por mí. Es que trae carro. Y el señor, ¿y dónde viene? Vengo del trabajo, bien cansado del señor, sentadito en la banqueta. Y le dije a mi esposa, y cuando, dame su número, ¿cómo se llama su hijo? Y le empecé a marcar. En lo que le terminé de escribir su número, ¡fum! Llegaba un carro, bien bonito el carro. No vi quién era el hijo y le dije a mi esposa, ese hijo, si sigue maltratando así a su papá, no va a durar, le dije a mi esposa. ¿Qué? Está bien que uno está en otros asuntos y el papá vivía con el hijo. ¿Qué le costaba el hijo? Con el carrazo que le vi, ¿qué le costaba el hijo agarrar su celular? Papá, no puedo, ¿sabes? Pero ahí te va un taxi, ahí te va un Uber, adelántate, ahí te alcanzo. Y el pobre señor ahí estaba, ahí sentadito, me dio tanta tristeza. Y el señor empezó a hablar mal de mí. Así terminan los hijos cuando no hay padres ejemplo en la casa. Y le digo, ay Señor, ayúdanos, ser padre cuesta. Por eso si no disciplinas a tu hijo desde un inicio, cuando fuere grande, el que va a llevar disciplina eres tú, pero de parte de tu hijo. Entonces, ojo ahí, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegría a tu corazón. Proverbios 29:17. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, amados, a la disciplina. Estamos tratando de construir una disciplina con mi esposa. Cuando nos sentemos a la mesa, nos ha costado, la verdad. Entonces, cuando nos sentemos a comer a la mesa, 0 celulares, le digo a mi esposa. Amén. Nos ha costado, a lo que vamos, comer, celular, dejarlo un rato. Y mi esposa también me ha dicho, cuando nos acostemos, quiero platicar contigo, me dice mi esposa, pero deja tus celulares. Y hermanos, me ha costado como ustedes no tienen idea. Pero te estoy escuchando, de sí, pero deja tu celular, te estoy escuchando. No es que no le ponga atención, sí le estoy poniendo atención, pero está haciendo una petición mi esposa. Un buen esposo honra a la esposa. Aunque si no puede decir amén, los esposos diga ay. Yo he aprendido eso según la palabra, amados. Para todo hay tiempo, amados.
En el trabajo con tu celular. En el baño hasta con celular entran, como sabe pastor, porque de repente entro al baño y ahí están, no sé si sentados, parados, ahí están con su celular en la taza. Ya ni soltamos, amados. Suelta un poco tu celular, dedícale tiempo a tus hijos, dedícale tiempo a la esposa. Si sueltas el celular y aprendes a escuchar el corazón de tus hijos, el corazón de tu esposa, te aseguro que vas a tener bastante culpa. Hay cosas que está guardando el corazón de la esposa, que ¿para qué le hablo si nunca me hace caso? Y se amarga la esposa. Es por eso que la esposa se amarga. En lugar de que se bañe, se deja de arreglar la mujer. Ya no se baña la esposa. Y ahí comienza el pleito. Cuando te conocí te vestías bien, te pintabas, te peinabas, no tenías y ahorita está bastante. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque hay un esposo que no atiende a la mujer. Entonces se tenía que decir, amados, yo sé que esto no lo van a escuchar en otro lado, sino que es nuestro trabajo, amados, hacerlo. Cuesta, los hombres somos perfectos, no lo somos, pero nos esforzamos a ser ejemplo, amados. Escuchemos el corazón de los hijos. Por eso la disciplina es sabia, te va a dar sabiduría disciplinar a tus hijos y de acuerdo a su edad y a sus circunstancias. Tú no le puedes, amados, a golpear con todo a un niño de 2 años, no. Primero le vas a enseñar, ya si no entiende, a lo mejor un embarazo. Pero aquel que ya tiene 6, 7 años, amados, entonces ya no le vas a dar su nalgadita ahí, no. Aquel que tiene 12 años se merece unos 2, 3 varazos ya. ¿Por qué? Porque cuando crece y no lo haces, el que te va a dar 3 varazos eres tú. De verdad, amados. Y no estoy orgulloso de decir esto, amados. Pero hubieron ocasiones. Yo tenía como 10 años, a lo mejor, no me acuerdo muy bien ya, 10, 11 años, que odié tanto a mi papá que me daba ganas de pelear con él. Físicamente me daba ganas de darle un buen gancho a su hija. ¿Sabe por qué? Porque me sentía solo, amados, me sentía solo, no sentía que me rechazaba. El corazón de un hijo crece así cuando el papá no está, cuando no la atiende. Entonces por eso, si a Elí le pasó siendo hombre de Dios, entonces nosotros corremos el riesgo, amados. Por eso tenemos que tener cuidado. Último, un buen padre de hogar provee para su familia. Provee. Eso sí, amados. Yo sé y me consta que todos los hombres de aquí son bien trabajadores. Me ganan hasta trabajando. De verdad, por eso los admiro. Mis respetos. Tuviera un sombrero aquí, me quito mi sombrero delante de ustedes como señal de respeto. Pero como padres, eso sí lo dudo, amados. Como padres, necesitan un buen barazo para que se alineen. Necesitamos, amados, por eso un buen padre provee para su familia. 1 Timoteo 5:8 dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. ¿Cómo nos damos cuenta de un verdadero cristiano? Provee para su familia, tanto como en palabra, en fe, en oración, en vida espiritual, como económicamente. Yo pensé que aquí las mujeres iban a decir, amén, pastor, sígale, pensé que iban a decir las mujeres aquí. Entonces, amados, dice, es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Es peor que un incrédulo, dice ahí su versión. Entonces, un buen padre sabe proveer a su familia, no solo en cuestiones de dinero. Ya está, dejes de estar ahí molestando cada rato. Ya con otras palabras lo dicen. Ahí está. Y le avientas. Eso no es ser proveedor. Y hasta te enojas por proveer. Pero ¿para qué te enojas si es tu responsabilidad? Papás, levante su mano conmigo, repita conmigo. Yo soy el proveedor de mi familia. Y es mi responsabilidad, ¿verdad? En pocas palabras, es tu trabajo. Mujer querías, manténla pues, manténla. Mujer querías, yo cuando me casé le digo, Señor, ayúdame.
Cuando veo a mi esposa, vamos para aquí, compremos esto, amén, le digo. Y cuando saco aquí, pues ya no hay nada, Señor, ayúdame, haz un milagro. Ya dice mi esposa, vamos a comprar esto, adelante. Pero yo no me limito. Ya cuando exagera eso, sí, no, la Biblia dice exagerado es avaricia, dice la Biblia. Pero ya exageradamente. Pero mi responsabilidad es semanalmente o diario, yo estoy proveyendo. Estoy proveyendo para la casa. Y es más, le digo a mi esposa, tú sabes, ahí está el dinero, agárralo, que se te antoje. Y mi esposa, gracias a Dios, tuvo buenos padres y es sabia. Voy a agarrar tanto, agarré tanto. Y siempre me reporta. Una buena esposa reporta todo a su marido. Aunque no diga amén, hermana. Sabe reportar, sabe decir, ¿sabe qué voy a hacer esto? ¿Cómo ves si hacemos esto? ¿Cómo ves? Siempre pide autorización. Una buena esposa. Pero una mala esposa destruye su casa con sus manos, dice Proverbios. ¿Cómo así? Hace lo que quiere. Ay, le pido, ya le agarré aquí. Es más, voy a esperar que entre al baño y le voy a sacar unos 500 pesos. Es más, para comprarle su regalo es para su día del padre, de todos modos. Y ella a escondidas le sacas el dinero. Yo sé que aquí no pasa. Yo sé que aquí hay mujeres que saben sujetarse y saben respetar al marido. Un buen padre sabe proveer para su familia no solo en asuntos financieros, sino también en educación y en amor. Y si usted le hace falta ser un padre amoroso, le invito a que se acerque más a Jesús. Jesús es amoroso, es cariñoso Jesús. Jesús no es de, déjate, no, es pecado abrazarme. Jesús nunca te va a decir eso. Es más, Jesús es el que te abraza primero. Los hombres por naturaleza somos tiesos, amados. Y de repente tu mujer te toca la mano, como que te da, sientes escalofríos, ahí traes el chamuco, le dice todo, imagínate. El hombre por naturaleza es rudo, es rígido. Por eso te tienes que acercar y nos tenemos que acercar a Jesús todos los días para aprender a ser como Jesús. Jesús, la Biblia dice que ama a la esposa. Jesús hablando de la iglesia. Dice la Biblia que el novio viste a la esposa, dice que lo corona, le pone una corona en su cabeza, lo viste con unos buenos vestidos, dice que lo arregla, dice la Biblia, hablando de la iglesia. En pocas palabras, la iglesia tiene que estar en santidad en todo tiempo, pero también el mismo Señor nos enseña que en la vida matrimonial así uno tiene que ser. Si tu mujer tiene piojos, báñela. Cómprele un oco, ahí a mí oco me echaban, amados, para matar mis piojos, amados. Me echaban, ¿sabe qué, mujer? A partir de hoy, perdóname, no he sido buen esposo, pero a partir de hoy, mañana mismo voy a empezar a quitarte tu piojo. Y ahí está, llévale su oco y empiézale. Cada uno tiene la mujer que quiere. Cada uno viste a la mujer como quiere. Entonces, por eso es importante. No solo proveas en lo económico, provee también en la educación. Enseñémosles a nuestros hijos a buscar del Señor. Entonces, un buen padre no es perfecto, pero sí da el ejemplo. Y lo vemos en Jesucristo, amados. Jesús es el mejor padre que podamos tener, amados. Y es por eso, amados, que tenemos que entender y buscar del Señor constantemente, amados. ¿Saben por qué se de pie esta noche? Oremos y demos gracias al Señor en este tiempo, amados. Y le demos